Buenas tardes, Liz. En este del audiolibro de la civilización fluviales voy a hablar sobre Mesopotamia y Egipto. Mesopotamia, cuna de la humanidad. Por el año 3500 a.C., los primeros pobladores establecieron cerca de grandes ríos Tigris y río Éufrates. Gracias a estos nombres de Mesopotamia, pues en griego significa tierra entre dos ríos. Era un buen lugar, tenía buen clima, tierras fértiles y mucha agua. Es por eso que las personas decidieron asentarse ahí y dejar de ser nómadas y convertirse en sedentarias. Construyeron las primeras ciudades y fueron llamadas ciudades de estado. La religión aquí era politeísta, es decir, creían en varias divinidades. Sus dioses tenían rasgos astrales y características humanas. Su economía estaba basada en agricultura, ganadería y el comercio. La organización social era la nobleza, los sacerdotes, funcionarios reales, el pueblo y por último los esclavos. Ahora voy a hablar de Egipto. Egipto, un pueblo junto al río Nilo. Fue un estado teocrático, pues sus gobernantes se consideraban descendientes directos de los dioses. En la vida estos gobernantes eran considerados personas especiales, pero al morir, cuando pasaban de ser venerados como los dioses, ya no eran recordados. En la mayoría de las ocasiones de la muerte del faraón, los primogénitos eran los nombrados los nuevos faraones. El legado de la cultura egipcia en la religión. La religión de los egipcios era politeísta, es decir, creían en varias dioses como Honra, Aristos, Anubis, Horus, Isis, entre otros. La arquitectura de los egipcios era un poco difícil, ya que se construyeron más de 40 pirámides, pero la más famosa era considerada por su tamaño, ya que se llamaba Yica, más de 400 metros cúbicos. La pirámide era enorme, las tumbas de forma triangular que se utilizaron durante el Imperio Antiguo para enterrar a los faraones dentro de estas pirámides. Se guardaba el cuerpo del faraón, así como todos los objetos y lujos que necesitaba para la otra vida. En la medicina también tuvo grandes avances gracias a las prácticas funerarias como la momificación. Además lograron desarrollar medicamentos para combatir las enfermedades. El- la sociedad egipcia está organizada en dos grupos diferentes: una minoría formada por faraones, los nobles y los sacerdotes que tenían el poder político y las riquezas, y el resto era la población, que generalmente eran campesinos que trabajaban en las tierras de las orillas del río Nilo. Uno de los aportes más importantes fue la escritura. Los egipcios comenzaron con los jeroglíficos, escribieron en papiro y también en la piedra roseta. Los legados artísticos que nos dejaron fue la escultura, la pintura, matemáticas y la astronomía. La civilización china fue forzada por pueblos agrarios que se asentaron en los bordes del río Azul y el río Amarillo, que recorren todo el territorio chino del oeste a este. Sus principales cultivos eran el trigo, el maíz, el arroz, y su organización social era de carácter patriarcal, es decir, que tenía una jerarquía acentuada. Primero se encontraba el emperador, luego la nobleza, luego los mandarines o burócratas, seguidos de los comerciantes, artesanos, campesinos y por último los esclavos. Religión y filosofía. En los inicios de la sociedad china la religión era sencilla, pero a medida que pasó el tiempo la religión y los pensamientos se volvieron más complejos. Hacia el siglo VI a.C. surgieron dos doctrinas filosóficas: el taoísmo y el confucianismo. Los aportes nos trajo esa cultura fue la brújula, la pólvora y la seda. Escritura. La escritura del chino es videográfica, es decir, cada signo representa una idea y se divide en dos: chino arcaico y chino clásico. La medicina. Los chinos consideraban que el cuerpo humano debe estar en armonía con el espíritu y su entorno. La enfermedad es manifestación de un desequilibrio de este sistema armónico, y la gran muralla era un mandato de Qin Shi Huang. Se empezó a construir esta gran muralla
que llegó a alcanzar los 2.600 kilómetros de oeste a este por todo el norte del territorio. El material que estaba construida era variado de acuerdo a cada región. Actualmente esta gran muralla mide alrededor de 8.851 kilómetros de extensión, pero solo el 30% de toda la construcción estaba en buen estado. Gracias.